Buenas noches, Pastor Jonathan. Buenas noches. Le voy a hacer una serie de preguntas sobre la violencia de género. Claro, con mucho gusto. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿qué papel cumple una mujer en una relación y qué papel tiene el hombre? Bueno, desde mi punto de vista, atribuir roles al hombre y a la mujer es como decir, este es tu papel y este es mi papel. Entonces uno no se puede pasar, y eso lo que pasa es que tarde o temprano llega un maltrato a la mujer. Porque entre comillas, la mujer, digamos, es la que cría a los hijos, es la que es su papel supuestamente, ¿no? La que cría a los hijos, la que hace el aseo en la casa. O sea que si uno atribuye ese papel a la mujer, digamos, ¿no? Y al hombre no, es como diciendo, bueno, aquí yo no hago nada, o yo soy el que mando. Entonces, dar papeles específicos es un poco dar, digamos, a una persona más beneficios que al otro. Entonces, el hombre no tiene ningún papel. El hombre puede trabajar, puede también hacer los quehaceres en la casa, puede cuidar a los niños, puede lavar la ropa. O sea, no es que ese papel es de la mujer, digamos, ¿no? Como podemos decir, también el papel de la mujer también puede ser ir a trabajar. Todos los derechos y las obligaciones que tiene un hombre y una mujer en la relación no se puede atribuir a un papel en específico. Porque ahí es donde empieza, digamos, lo que sería, este es mi rol, y ya en los datos de roles hay roles más elevados, ¿no? Y otros que hay menos menosprecio. Entonces, y ahí hay una diferencia, en lo cual en la relación no tendría que haber. La otra pregunta. ¿Considera que la violencia y el maltrato se dan solo cuando hay golpes? De ninguna manera. Los golpes es una violencia física, pero también hay una violencia psicológica. Meterle miedo a una persona, meterle temor, e incluso, digamos, no tocarlo, pero, por ejemplo, dejarlo encerrado con llave, o decirle, no me vas a salir, o yo soy el que mando, y porque grita más, digamos, ¿no? Eso ya es violencia. Porque lo hace sentir a otra persona miedo. Es más, ni hablan ni conversan, porque el miedo es algo terrible que uno sufre, es un tipo de sufrimiento, ¿no? El miedo de no poder hablar, expresar, decir por temor del otro. Entonces ya eso es una violencia psicológica. La otra pregunta. Así como mujer y hombre saben que tienen una relación con violencia psicológica y aún así permanecen juntos, ¿qué necesitan para poder salir de esa violencia? Yo creo que necesitan una ayuda profesional. Ahí es donde pienso que falla el sistema, porque mucha gente busca ayuda, pero no la encuentra. O sea, por ejemplo, una pareja que ve que ya hay violencia, que ve hay rasgo de violencia, hay una manera en que, o sea, ellos gritan en el interior que alguien los ayude, o que alguien, digamos, pueda ver que hay una relación tóxica, digamos. Pero el problema es que no hay quien pueda ayudar. Hay, por ejemplo, hay iglesias que pueden ayudar, también hay instituciones en ayuda contra la mujer, y un montón de instituciones que ayudan, digamos, ¿no? Pero pienso que no es suficiente. No es suficiente. Uno es buscar ayuda profesional. Dos, no solamente profesional, sino también los familiares. Yo sé que tenemos familiares de confianza, puede ser el tío, el abuelo, hablar, ¿no? Porque el primer paso para que salga de la violencia en una relación es hablar con terceros. Porque a veces tratamos de arreglar en relación, pero
como que se hace una rutina, digamos, ¿no? Tratamos de arreglar, pero solo se queda ahí. Entonces necesitan haber terceras personas indicadas que digan, ah, no, vamos a arreglar ese problema. Entonces pienso yo que esa es una de las alternativas para poder que las relaciones salgan de ese círculo vicioso de la relación tóxica. ¿Por qué usted cree que las mujeres tardan en darse cuenta que están siendo maltratadas? Pienso yo de que ellas se dan cuenta que son maltratadas. Desde el primer momento en que, digamos, ellas sienten el maltrato, ellas saben, no es que se dan cuenta a los 2, 3 años, ¿no? La cosa es que pasando mucho tiempo, o sea, como ya, digamos, es más agobiante, psicológicamente uno, no, esta primera violencia es la primera vez, ¿me perdonás? Sí, me perdonás. La segunda, no, sí, me perdonás. Dice uno, va a cambiar, digamos, ¿no? Va a cambiar. Entonces, cuando ya se hace muy reiterativo, ahí se ven en la obligación de poder denunciar. Entonces, no es, digamos, de que ay, no me doy cuenta, no, uno se da cuenta de que hay violencia, pero uno dice una segunda oportunidad. Y hay veces uno cae en ese círculo vicioso que hay personas que sufren violencia y nunca la denuncian. Entonces, es muy peligroso, porque ahí es donde se suceden las cosas terribles, ¿no? Porque van años de violencia y cuando ya lo quieren denunciar o cuando ya hablan a tercera persona, a veces ya es muy tarde, ¿no? Por eso que es muy aconsejable que el primer momento en que hubo violencia, ese es el momento en que uno tiene que ver qué hacer, ¿no? Otra pregunta. En Bolivia, de acuerdo a las estadísticas del INE, en el 2018 se reflejaba de 75 de cada 100 mujeres casadas o en unión libre eran víctimas de violencia. ¿Cuál cree usted que es la causa para que en vez de bajar este índice se haya aumentado en estos últimos años? Bueno, lo que pasa es que veamos la estadística de qué punto a qué punto, digamos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos la historia, no podemos decir que en pleno siglo XXI se sufre más violencia, no sé, que en el siglo XVIII o en el siglo XVII, donde la mujer carecía de valores y oportunidades, ¿no? Que antes, en siglos muy anteriores, la mujer no podía trabajar, la mujer tenía que solamente esto puede hacer esto, puede la mujer, y peor si había violencia, ¿no? Era porque tu marido te pega, tiene potestad sobre ti, hasta incluso vemos en siglos anteriores, muy atrás, en que, digamos, si la mujer, digamos, cometía algo, un pecado o algo contra el hombre, alguna falla, le podían pegar, podían matarla. Entonces, antes la mujer sufría definitivamente mucho más violencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hoy es una lucha contra la violencia que se nota más. Podemos notarlo. Entonces, por ejemplo, en lo que es las estadísticas de los siglos, podemos hablar de 2, 3, 4, 5 años, 10 años de estadística. Ahí es variable, ¿no? Pero de que hay violencia, hay violencia. No podemos decir de que, podemos decir de que entre los 10 últimos años ha incrementado, se puede decir. Pero pienso que los valores culturales o de educación, por ejemplo, uno educa y se le dice a los niños de la generación golpear, maltratar psicológicamente o una violencia física es malo contra la mujer. Pero eso no podemos nosotros trasladar una cultura de pensamiento, de educación en 5 años. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque las generaciones tienen que ir cambiando. Tampoco no puede haber un cambio brusco de cambio entre la mujer en 2 o 3 años.
esta lucha contra la violencia de la mujer está perfecto, pero pienso que acá en nuestra sociedad en Bolivia va a dar fruto de aquí a 20, 30, 40, 50 años. Porque ahí los niños, digamos que si ahora le enseñamos a nuestros niños en las escuelas y en todo que se sature, de aquí a unos 30, 40 años recién se va a ver el resultado con la generación que fue educada. Entonces, por eso es que nosotros con 3, 5 años no van a haber cambios bruscos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno puede mirar a otros países que tienen índices mucho más bajos de violencia contra la mujer, pues es porque ya llevan siglos, ¿no? Siglos y siglos contra eso. Y pienso que nosotros estamos en buen camino, pero falta tiempo. La otra pregunta. Con relación a las mujeres solteras que estuvieron o tienen pareja, 51,9% vive o ha vivido situaciones de violencia. Según área de residencia, 66,6% de las mujeres del área rural y el 48,5% del área urbana sufren de violencia. Ante esta atribuida la ignorancia o falta de educación que existía en el campo, como en parte responsable por este tipo de datos. Pero vemos que la brecha se cierra hacia la violencia, está a par con los ámbitos. Entonces, ¿dónde está la falla si ya no está la falta de educación? ¿Será en el nivel de educación que se está recibiendo? Como lo decía anteriormente, por ejemplo, que no está más en que en la ciudad o en el campo hay más violencia, digamos, ¿no? Hoy vemos que la tecnología ha ayudado a que la educación llegue a muchos lugares. Entonces, una persona del campo puede estar súper lejos, en un pueblo muy pequeño, pero a través del celular, ¿no? Puede ver una publicidad en contra de a favor de la mujer o en contra de la violencia, digamos, ¿no? Entonces, la tecnología ha hecho que la información llegue a los rurales o a las poblaciones rurales, ¿no? Pero, como dice usted, no hay brecha. O sea, no es que la educación de los que estaban en los pueblitos, en los rurales, como no había llegado la educación, no, pienso yo de que como ha llegado a los pueblos, esto no es que más violento es el de la ciudad, que más violento es el del pueblo, no, es cultural. Es cultural. Yo pienso que eso es uno de los problemas sociales en Bolivia, que un sociólogo, estoy seguro de que me va a estar de acuerdo conmigo cuando dice que los hábitos que uno tiene como sociedad, o sea que normalmente la sociedad actúa de esta manera, no se pueden cambiar muy rápido. Se pueden cambiar con un trabajo arduo y muy inteligente, y los cambios van a ser muy cortos y en largo tiempo. O sea, los porcentajes van a ir variando. Pero, como lo decía yo, también puede ser de que no se está dando la información adecuada. Y no solamente la información adecuada, sino el servicio adecuado. Por ejemplo, una amiga muy cercana a mía sufría violencia y me contó su asunto. Y yo le pregunté, ¿no? ¿Lo denunciaste? Lo denuncié. ¿Cuántas veces lo denunciaste? 2 veces. ¿Y nunca fue a la cárcel? No fue a la cárcel. ¿Y por qué? El problema es que ella presentaba la denuncia y necesitaba dinero. Fue a la casa de la mujer, necesitaba un abogado para esto, necesitaba papeles aquí, hacer una contrademanda. El otro se agarró un buen abogado como tenía dinero. Entonces, la demanda quedaba en medio o quedaba a media. ¿Por qué? Por falta de recursos. O sea, yo como mujer
voy y denuncio, y no es cada que denuncio, no, se arma un caso. Y ese caso necesita abogado, necesita un proceso, necesita todo. Entonces, si no tenés las pruebas, si no tenés una prueba bien tangible, entonces el proceso se hace mucho más largo, ¿no? No es lo mismo que una mujer que llega con los moretones así, digamos, ¿no? Y rápido le pueden hacer, digamos, una intervención médica, el forense y todo eso. Es mucho más rápido. Pero hay personas que, por ejemplo, han recibido violencia, pero no tienen el gran golpe. Entonces, ahí se ve una traba económica y una traba jurídica, más que todo, ¿no? Porque uno dice, la mujer vaya y denuncie, pero no es así, tan así, digamos, ¿no? Porque ha habido mujeres que han denunciado, pero se quedó a media. Entonces, hasta ahí llegó. Entonces, aparte que es una falta de información, también creo que el sistema en sí, para lo que va a favor de la mujer, para en contra de la violencia, no está dándole solución verdaderamente al problema de la mujer. O sea, sigue siendo muy burocrático, sigue siendo muy complicado para la mujer. Pareciera que fuera fácil, yo denuncio. Aparte que tiene la violencia, aparte que psicológicamente sufre la mujer, le cuesta. Y yo pienso que ahí es donde agarra el problema. Hay un problema en que la lucha en contra de la violencia de la mujer frena un poco. Muchas gracias, Pastor Jonathan, por haber respondido todas estas preguntas y haber podido dar su punto de vista, ¿no? Claro, sobre sí. estas cosas. No, gracias a usted por tomarme. Muchas gracias.